Comenzamos la segunda jornada de formación y transferencia del Grupo Operativo para el diseño e implantación de un plan de erradicación de la almendra amarga en España. La inauguración la realiza el director general de Industria Alimentaria y Cooperativismo Agrario de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de la región de Murcia, don José Gómez Ortega. Le cedo la palabra. Muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en esta segunda jornada de formación y transferencia del Grupo Operativo para el diseño e implantación de un plan para la erradicación de la almendra amarga. Para el que nos pueda escuchar de pasada, esto de lo que estamos hablando hoy podría ser una mera anécdota de un hecho que nos ha sucedido, creo que a todos, en alguna ocasión, al coger de un plato una almendra y decir esto de no os preocupéis, podéis coger las que queráis, la amarga me ha tocado a mí. Pero para los que aquí estamos, el hecho de que en las explotaciones almendrícolas aparezca almendra amarga es un problema con importantes consecuencias económicas y reputacionales. Económicas, pues la falta de seguridad en el fruto puede tirar de los precios hacia abajo. Y reputacional, ya que los compradores pueden girar en sus decisiones de compra si no hay garantía sobre el fruto que se adquiere. Por esto es tan importante la creación de estos grupos operativos enfocados a la innovación y al desarrollo como garantía del producto que llega al mercado en este caso. Nuestro sector agrícola y agroalimentario destina grandes cantidades de dinero a I+D, en líneas como la mejora de regadíos, optimización de los recursos hídricos, nuevos tipos de cultivos y mejoras varietales, entre otras. Todo ello utilizando en muchas ocasiones el sistema de colaboración público-privado que tan buenos resultados está ofreciendo en proyectos como el de la erradicación de la almendra amarga. Es por todo ello que el gobierno que preside Fernando López Miras apuesta decididamente por este sistema de trabajo y pone a disposición de la sociedad organismos como el IMIDA, que a través de innumerables proyectos contribuye en muchas ocasiones junto al sector privado a colocar nuestra agricultura, ganadería y pesca en el primer lugar de investigación e inversiones en I+D. Es la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, que dirige el consejero Antonio Luengo, la competente para servir de catalizador entre los agricultores y las innovaciones en las distintas materias que les puedan ser útiles. Es a ese sector en el que ponemos el servicio de organismos como el IMIDA y los resultados de los informes y de los estudios que ellos realizan en colaboración en muchas ocasiones con el sector privado. Enhorabuena a los promotores y componentes de este grupo operativo porque nos van a exponer esta mañana, porque con lo que nos van a exponer esta mañana tenemos la certeza de que se podrá eliminar la presencia de la almendra amarga aplicando los más modernos sistemas de detección. Concluiré diciendo que este grupo operativo está cofinanciado por la Unión Europea y el Ministerio de Agricultura del Gobierno de España y que nosotros nos sumamos a iniciativas de este tipo que siempre son beneficiosas para el sector. Muchas gracias. Muchas gracias. Venga, muchas gracias. Proseguimos. Vamos a explicar cómo se formó el grupo operativo para el diseño e implantación de la almendra amarga. El grupo operativo cuenta con un presupuesto de ejecución de 523.022 euros que se enmarca en las ayudas de la Asociación Europea de Innovación, AEI, cuyo objetivo es incrementar la productividad y sostenibilidad agrícolas a través del Programa Nacional de Desarrollo Rural del año 2014 al 2020, en la convocatoria del año 2018. Los trabajos están financiados al 80% por el Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural, FEADER, y en un 20% por el Ministerio de Agricultura. Los miembros del grupo operativo son la Almensur, la Almendrera del Sur, Sociedad Cooperativa Andaluza. Es la primera cooperativa comercializadora de almendra de Andalucía y cuarta a nivel nacional, con más de 4.500 socios cooperativistas. Coato, empresa cooperativa agraria de Totana, Murcia, primera empresa europea comercializadora de almendra ecológica de España y con más de 17.000 hectáreas de almendra. CEBACESI es un organismo público de investigación multidisciplinar y es la primera institución pública de investigación y tercera de Europa. OFM es una empresa
tecnológica altamente especializada en técnicas de visión artificial, con más de 15 años de experiencia y más de 40 modelos de máquinas creadas. Esta es una empresa que inicialmente se dedicaba al tema de la aceituna y con la expansión del tema del almendro ha entrado en el sector de la almendra. COAG, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos a nivel nacional, es la organización agraria más representativa de España, con 220 oficinas y más de 150.000 agricultores en toda España. Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía. Representa en la Federación de Cooperativas de Andalucía, representa a 660 cooperativas, 24 cooperativas de ellas almendreras. Tiene departamento de I+D+I, proyectos europeos nacionales y autonómicos. El grupo operativo se crea para solucionar un problema. ¿Cuál? La amigdalina y prunasina, presentes en las almendras españolas, en algunas almendras españolas. En 2017 se crea el grupo operativo y el periodo de ejecución del grupo operativo va del año 2018 al 2020. Estamos prácticamente termina a final del mes de agosto. Los objetivos: erradicación de la almendra amarga de los canales de comercialización, identificación de los almendros y o ramas con almendra amarga en campo, identificación de las almendras amargas en la transformación agroindustrial y sensibilización a los agricultores y habitantes de zonas rurales. Los resultados esperados son, primero, desarrollo de una app que permita identificar y geolocalizar a los almendros amargos en campo. Segundo, desarrollo de un prototipo para identificación de la almendra amarga en las líneas de producción de la industria cooperativa mediante sistemas de visión artificial. Y tercero, campañas de sensibilización, difusión y colaboración. Ahora vamos a hacer ya una exposición sobre lo que es el mercado de la almendra. Le pido que suba Andrés Crespo, mi compañero. Va a tomar la palabra inicialmente Andrés Crespo, nos va a explicar un poco cómo va el mercado mundial de la almendra, producciones estimadas, principales países productores, y ya luego yo continuaré un poco explicando verdaderamente los almendros amargos en el campo, cómo los encontramos. Bueno, buenos días. Vamos a hablar un poco de lo que es la almendra en el mundo, las producciones mundiales, nacionales y regionales. Y luego Celestino nos explicará un poco la problemática en concreto de la zona de Murcia, que tiene unas características particulares. En el contexto de la producción mundial, las estimaciones para 2020 se estima una producción de 1.658.000 toneladas de almendra en grano, siendo el primer productor Estados Unidos, el segundo productor Australia y el tercero sería España. Aquí, cuando vemos estos datos, lo primero que llama la atención es que España, a pesar de ser el tercer productor mundial, es el único de los tres que no puede asegurar que la almendra sea por 100% dulce. Por lo tanto, en el mercado mundial, la almendra española, aunque sea el 99,999, no podemos certificar que sea una almendra 100% dulce. Siempre aparece alguna almendra amarga. En los últimos años esto se ha reducido con las nuevas plantaciones de pie híbrido, pero el problema sigue ahí, y es un problema nacional. O sea, no es solo de la región de Murcia, es un problema ya a nivel nacional. En cuanto a la producción de España, en este 2020 ha subido la producción en los últimos años y estamos en 95.579 toneladas de almendra en grano estimadas para este año 2020. En cuanto a comunidades autónomas, Andalucía y Castilla-La Mancha son
junto con Aragón, los principales productores nacionales, y Murcia ocupa el quinto puesto con 6.825 toneladas estimadas para 2020. Y como decíamos, aunque en Murcia se da un grave problema de almendra amarga por la gran cantidad de superficie que hay de secano, ahora veremos los datos. Bueno, aquí se ve la gráfica de producción a nivel nacional, que se ha multiplicado prácticamente por 3 desde el año 2013. Hay muchas plantaciones que se hicieron en el año 2015, 2016, que ahora realmente están empezando a producir y se sigue plantando por la alta rentabilidad. Aquí vemos la gráfica de precios de los últimos 3 años. Aquí hemos cogido la media aritmética de las 3 lonjas nacionales de referencia, que son Reus, Murcia y Albacete. Se puede ver que la almendra ecológica se ha destacado mucho el precio. Ahora mismo el precio hablamos en comuna convencional, estaríamos sobre 3,40, 3,30, y sin embargo en ecológica estamos en 8,20 aproximadamente. La región de Murcia, lo que decíamos antes, tiene una estimación de cosecha para este año 2020 de 6.825 toneladas en una superficie total de 79.900 hectáreas, de las cuales el 91,3% es de secano. Y aquí hay un tema importante, que son muchas plantaciones antiguas con pie o portainjerto de pie amargo, con lo que hay un alto peligro de rebrotes, ramas y la aparición de la almendra amarga. Ahora mismo estamos en Murcia con el 40% del total en agricultura ecológica. La agricultura ecológica tiene una gran demanda, pero si no quitamos el problema de la almendra amarga, nos va a suponer un gran problema a la hora de comercializar esa almendra a nivel internacional. Aquí tenemos la producción histórica de Murcia y se puede ver que hace unos dientes de sierra. Está ascendiendo, pero depende mucho de la lluvia. Aquí podemos ver el año 2014, con la gran sequía, se reduce mucho debido al alto porcentaje de secano. Y ahora Celestino nos va a comentar un poco los problemas que él ha visto en campo, fotografías y ejemplos de este problema en campo. En los últimos años ha ido aumentando la superficie de regadío en la comunidad autónoma y en las comunidades limítrofes, principalmente por la importante rentabilidad del cultivo. Hemos tenido años de precios muy altos y eso ha hecho que el cultivo del almendro sea un cultivo rentable. De todas maneras, la superficie más importante que hay en la región de Murcia es secano. Ya hemos visto en los datos anteriores por encima del 91%. Muchas de esas plantaciones son plantaciones ya muy antiguas y donde hay una presencia importante de pies amargos, principalmente por la creencia que ha habido de siempre de que era un pie mucho más resistente a la sequía. Periodos secos que en el sureste de España son muy típicos. Estas características de este tipo de producción, que se da tanto en la región de Murcia, hace que la problemática de la presencia de almendra amarga dentro de las plantaciones de la región de Murcia sea muy importante. Y por lo tanto haya que controlarla y erradicarla de alguna manera. Una vez que entra almendra amarga junto a la dulce en la producción y llega al mercado, el problema ya es de difícil solución, ya que intervienen muchísimos agentes en el mercado. Los cultivos tradicionales de secano claramente son los más propensos a tener almendra amarga. Los de regadío no, por el tema sobre todo de los híbridos. El patrón más utilizado en regadío es el patrón híbrido, y el patrón híbrido
En caso de que falle el injerto, el producto que da no se asemeja a una almendra. Por lo tanto, se diferencia claramente. Al contrario, los patrones francos de almendro, que pueden ser de pie amargo o pie dulce, cualquier rebrote o cualquier historia, pérdida del injerto, te produciría almendra amarga. Estas son típicas plantaciones de secano de la región de Murcia y podemos observar los típicos rebrotes sobre un almendro, un pie franco. Esos rebrotes que están por debajo del injerto, la almendra que producirán es almendra amarga. Si el pie franco es un pie franco de almendro amargo, será enormemente más amarga que si es proveniente de un pie franco de almendra dulce, tipo garrigue, atocha, que son las típicas que hay extendidas por la región de Murcia. Almendros abandonados en linderos, en muchos casos son almendros que han nacido de forma natural, están sin injertar y la almendra que producen es almendra amarga. Típicos rebrotes sobre pie franco por debajo del injerto. Ese rebrote que vemos ahí en la fotografía, transcurrido el segundo año, empezará a producir almendra y al estar por debajo del injerto, esa almendra será amarga. Y esa almendra fácilmente se puede recoger con un vibrador y caer en el paraguas, con lo que entraría dentro del sistema. Típicos rebrotes de la raíz pueden ser provocados por alguna rotura de alguna raíz que ha provocado un rebrote o la caída de almendras dulces del almendro y en el suelo germinan y te sale un almendro. Al no estar injertado, ese almendro acabará siendo amargo. En el mercado, los agentes que intervienen en realidad son los productores y ya luego hay corredores locales, partidoras e industriales privados, intermediarios comerciales, cooperativas, que a veces interrelacionan entre ellos. Y por último, los clientes finales. Es fundamental detectar la almendra amarga a nivel de productores. Y ya, si no se consigue a nivel de productores, hacerlo en industria. En España, en realidad, no hay plantaciones regulares de almendra amarga. Se trata de árboles, ramas sueltas, dentro de plantaciones, sobre todo en plantaciones antiguas, parcelas abandonadas, almendros en linderos que han crecido de forma natural, las cunetas de las carreteras. En febrero, Raquel Sánchez y yo íbamos camino de una reunión del grupo operativo en la Universidad de Córdoba y me acuerdo que mirábamos a partir de Vélez Rubio toda la autovía en dirección hacia Granada y estaban las cunetas repletas de almendros amargos. O sea, se notaba que cuando construyeron la carretera habían plantaciones y se han quedado, han crecido los almendros en las propias cunetas. Esos son almendros amargos, en la gran mayoría de los casos. Todo eso tiene que intentar desaparecer, de alguna manera. Los grandes clientes de la almendra, tanto a nivel nacional como internacional, exigen que la almendra sea 100% dulce. Y por esta razón prefieren variedades específicas, o sea, no comunas. La comuna es la mezcla de variedades, ¿bien? Donde es más fácil que puedan haber amargas. En las variedades específicas es más difícil que puedan haber amargas, pero siempre puede producirse el error de recolectar algún árbol en algún lindero, etcétera, y que aunque tú entregas principalmente almendra variedad, guara, antoñeta, marta, etcétera, puede ir alguna almendra de algún almendro de algún borde o algo, porque en muchos casos la recolección no la hace el propio agricultor. Se le encarga a un intermediario y al final la persona que lo está recolectando ve ahí un almendro en el borde de la parcela y lo recolecta también. Y el problema es que ese almendro de ese borde de la parcela es amargo. En muchos casos los industriales lo que acaban comprando es almendra de California.
La almendra de California está totalmente exenta de almendras amargas. Los cultivares de almendros de California no tienen amigdalina. Hay muchos industriales que exigen que se certifique la ausencia totalmente de amargo. Eso actualmente la industria de almendra española no lo puede hacer. Una cantidad mínima de almendra amarga va a hacer que un lote de productos prácticamente sea inservible. Imaginaros que la almendra, cuando se industrializa, esa almendra amarga, si dentro de un lote de almendra dulce se convierte en harina, en granillo, en láminas, en bastones, prácticamente se multiplica, porque en realidad esa almendra sola, dentro del lote, eso se multiplica. Si ese lote de almendra lo has vendido y el comprador quiere hacer turrón, dulces elaborados, helados, prácticamente tendrías un rechazo y una devolución del lote completo de la almendra y perderías posiblemente al cliente. Las exportaciones de almendra en España, estos son una gráfica, unos cuadros que impresionan. ¿Por qué? O sea, prácticamente exportamos el año pasado. ¿Cuál fue la producción del año pasado? La producción de España del año pasado, 94.000 toneladas, ¿vale? Bien. España exportó 97.460, más de lo que produjo, ¿vale? Principalmente, el principal país exportador, Alemania, con 22.435 toneladas, Italia, Francia, Estados Unidos. Estados Unidos hemos visto que produce el 80 y tantos % de la almendra mundial, pues se le exporta almendra a Estados Unidos. Nosotros exportamos almendra a Estados Unidos, 7.800 toneladas. Pero, fijaros, exportación 97.000 toneladas, importación, España ha importado 98.000 toneladas de almendra. Y habíamos producido 94.000. O sea, realmente, de las importaciones de almendra española, si vemos, 85.000 toneladas provienen de Estados Unidos. Luego, hay casos como Portugal, Australia, que es el segundo productor mundial, Alemania. Realmente, España aquí actúa de una manera como si fuéramos unos intermediarios, como si hiciéramos una maquila. O sea, nos llega la almendra, principalmente de Estados Unidos, hacemos una maquila y la exportamos. Porque la gran mayoría de la almendra que a su vez exportamos es de la misma que importamos. ¿Cuáles son las fortalezas de la almendra española? La almendra española tiene unas características organolépticas y nutritivas mejores que la almendra de California. Tiene una apreciación y alta demanda de algunas variedades de almendra, como puede ser la marcona. Hay un incremento muy importante de producciones ecológicas en los últimos años, con una alta demanda nacional e internacional. Prácticamente la almendra ecológica que producimos la exportamos en un 80 y pico %. Y se ha producido un incremento de la demanda de almendra con un importante aumento de consumo, principalmente provocado por las campañas de divulgación que ha hecho Estados Unidos. California, de cada kilo de almendra que vende, hay un organismo que recoge unos céntimos de cada kilo y los utiliza en importantísimas campañas publicitarias para aumentar el consumo, y lo han conseguido en países como China. Claro, países tan grandes y con tanta población, como consiga entrar con una campaña publicitaria e incrementes el consumo de almendra, lo incrementan muchísimo. Hoy en día, habiendo subido muchísimo la oferta de almendra,
hay más demanda de almendra que oferta existente ahora mismo. Y es debido principalmente a las importantes campañas que ha hecho Estados Unidos. ¿Cuáles son los retos de futuro para la almendra española? Tenemos que mejorar la comercialización. Se han hecho muchísimas nuevas plantaciones en España. Plantaciones sobre todo en regadíos, en zonas como Sevilla, Huelva, Córdoba. Andalucía se ha llenado, Castilla-La Mancha se ha llenado de almendros. Y muchas zonas con regadíos. Eso van a ser explotaciones que van a producir de media entre los 1.500 y los 2.500 kilos de pepita por hectárea en los próximos años. Eso va a provocar que los 95.000 toneladas de esta campaña se lleguen a 150.000 toneladas en las próximas campañas, debido a esas nuevas plantaciones. Tenemos que erradicar la almendra amarga en el menor tiempo posible, porque cuando tengamos todas esas producciones, tenemos que intentar que nuestra almendra entre en nuevos mercados. ¿Os imagináis probar una leche de almendra con amarga? Eso no habría quien se lo bebiera, ¿vale? Al disponer de una gran industria procesadora en España, ya habéis visto la cantidad de importaciones que tenemos, se debería priorizar ahora mismo en la industria alimentaria española. La almendra más demandada es la almendra de California, ¿vale? Tenemos que intentar que sea la nuestra, la almendra española, la más demandada. Daros cuenta que la industria procesa en torno a 140.000 toneladas al año. Tenemos que mejorar la difusión y hacer campañas de promoción del consumo de la almendra, aquí en España. Tenemos que intentar llegar a algo como tienen en Estados Unidos, intentar que los productores cedan una pequeña parte del valor de esas almendras para poder hacer campañas de difusión. El almendro en realidad en regadío es un cultivo de óptima rentabilidad, y el uso de patrones híbridos en regadío, principalmente en regadío, porque en secano ya hemos visto que no funcionan del todo bien, puede evitar también la desaparición, pueden evitar que sigan habiendo almendras amargas en campo. Los objetivos principales del proyecto ya lo hemos dicho. Primero, la localización de almendro amargo y ramas de almendro para su arranque, injerta, poda o no recolección. Si la recolección no se ha podido evitar y ha entrado almendra amarga en el sistema, una maquinaria de selección automática que separe la almendra amarga. Y por último, campañas de sensibilización y formación de agricultores y habitantes de zonas rurales en torno a la erradicación de la almendra amarga. Por mi parte, le cedo la palabra ahora mismo a Federico Dicenta, que va a hacernos una intervención. Yo me bajo. ¿Qué? Vale. De todas maneras, yo me puedo quedar aquí contigo, ¿no? Sí, claro. Pasa. ¿Te lo pones? Bueno, buenos días a todos. Yo creo que es la primera charla que voy a dar sentado, pero así lo vamos a hacer. Bueno, antes de comenzar, yo quisiera puntualizar algunas cosas de las que ha dicho Celestino. Me ha resultado muy interesante la charla y espero que esté disponible todas esas cifras. Luego tendremos acceso a ella, a Celestino, la charla. Podemos, Sí. Que tenéis vosotros bastante actualizadas, aunque sabemos que las estadísticas agrarias, y en concreto la del almendro, pues depende mucho de quién las publica, ¿no? Son los productores, las lonjas, los consumidores, etcétera. Pero bueno, en gran medida todo lo que has dicho es bastante cierto y
y la producción española está subiendo mucho en los últimos años y con ello también muchos problemas, la almendra amarga y también problemas fitosanitarios, ¿no? Antes de empezar la charla quisiera puntualizar una pequeña cosa. Tengo que puntualizarte dos cosas. Ahora, la primera, fuera del contexto de esto, que es el tema de la Almond Board de California. Sí. La Almond Board es cierto que gasta muchísimo dinero en comercialización, en campañas, y eso es lo que ha provocado que los agricultores de todo el mundo, incluidos los españoles, estén disfrutando de esos precios hasta hace 2 días, porque todos sabemos que ha caído de esos 6 euros a esos 3,2, 3,5 euros que está la almendra comuna, y bueno, y que se ha mantenido la ecológica porque hay una demanda importante y la oferta es escasa, ¿no? Entonces, la Almond Board es la mayor asociación de productores del mundo, está en California, engloba, yo creo que a la totalidad de los productores, lo cual supone, yo creo que ya cerca del 90%, con el incremento de este año que ha sido de un 18% sobre la producción anterior, del año anterior, y que solo el incremento de Estados Unidos es más de 2 veces la producción española. Para que nos ubiquemos en la importancia que tiene España a nivel internacional en este sentido, ¿no? Pues la Almond Board financia esto, pero también financia una cosa muy importante que hay que tener en cuenta, que es la investigación. Sí. La Almond Board tiene un programa de financiación de programas de investigación que de alguna manera pues al final repercute en su propio beneficio económico, y el grupo de mejora de frutales al que Raquel y yo pertenecemos pues tiene la fortuna de tener actualmente 2 proyectos financiados por la Almond Board. O sea que yo invito a las asociaciones de productores, a todas las cooperativas, a que os pongáis todos de acuerdo y que de ese beneficio que habéis obtenido en los últimos años, importante por la subida de los precios, pues una pequeña cantidad la dediquéis a comercializarla, a publicitarla, a ver lo buena que es la almendra para la salud, etcétera, etcétera, y otra pequeña cantidad a los pobres investigadores, que siempre nos viene bien tener un poco de financiación para resolver los problemas. Ya. Bien, y dicho esto, ahora te regañaré por lo de los patrones, pero más adelante. Esta es una charla que a mí me gusta especialmente, porque normalmente cuando vamos a dar charlas siempre hablamos de mejora genética, de variedades y tal, y el tema del amargor, que bueno, que ya con Raquel hace muchos años empezamos, pues es un tema, a mí me gusta mucho. Es un tema muy singular, ¿no? Y que inicialmente no tenía la importancia económica que ahora se sabe que tiene, y yo creo que los trabajos del CEBAS han colaborado bastante a la resolución, o están colaborando a la resolución del problema. Para los que no lo sabéis, el CEBAS es un centro de investigación del CSIC. No somos de la consejería, como llama la gente. Oye, esto es la consejería, esto no. El CEBAS, aunque estamos ubicados aquí en la región de Murcia, en el campus universitario de Espinardo, entre la antigua Facultad de Medicina y la piscina de la universidad, para cuando queráis ir a visitarnos, es un centro de investigación del CSIC. Como veis en la diapositiva, el CSIC es la mayor institución de investigación científica en España. Y tenemos, pues como indica ahí, más de 5.000 investigadores, seguramente estamos ya por los 6.000, porque la diapositiva tiene algunos años, 126 centros de investigación, y como veis, no sé si tengo aquí el rato, pues trabajamos en todo, no solo en agricultura, pues en ciencias sociales, recursos naturales, física, matemática, de todo, en toda España hay un montón de centros, y en Murcia solo hay uno, que son el CEBAS, que es un centro de investigación agroalimentaria. Y, hombre, yo no debería decirlo, pero a mi juicio somos el mejor centro de investigación agroalimentaria del CSIC. Y tenemos un reconocimiento a nivel internacional y, por supuesto, nacional. Y, bueno, pues nosotros trabajamos en el grupo de mejora genética de frutales, en el departamento de mejora vegetal, y básicamente nuestro principal labor es la obtención de nuevas variedades de almendro, de albaricoquero y más recientemente de ciruelo. Y ese es el contexto en el que trabajamos. Bueno, aunque Celestino me ha adelantado algunas cosas, ya bueno, hemos visto que también el director general ha señalado, ¿no?, lo del típico plato de... yo me acuerdo una vez que vino un americano hace ya muchos años, yo era becario, y lo invitamos a tomar una Coca-Cola después de ver las plantaciones, que hacía mucho calor. Venga, ponte un plato de almendras, la primera que se comió, amarga. Bien, pues a pesar de que a él le sorprendió mucho, a los demás no nos sorprende. Es decir, la almendra amarga, para la mayoría de los consumidores, no hablo para la industria, bueno, pues es que te ha tocado la amarga y ya está, ¿no? Sin embargo, esto tiene unas connotaciones mucho más importantes, como habéis señalado ya, que se ha acentuado en los últimos años. ¿Por qué?
porque al amparo de la subida de los precios, antes a 2 euros y pico, tal, la gente no se molestaba ir a coger la almendra por aquí y por allá. Ahora, 6 euros que está, pues ya sí. Y la gente coge almendras de donde sea, de esas carreteras que dices tú de Granada, pero que están en toda España. Están en toda España. Y de otras procedencias que yo desconozco, pero a lo mejor importaciones ilegales, de países del norte de África. La realidad es que no solo España, sino que todos los países mediterráneos productores de almendras tenemos el problema de la almendra amarga, ¿vale? Y ahora mismo, pues el tema, como te has señalado, está afectando mucho a la comercialización a nivel internacional. ¿Por qué? Porque los americanos que no tienen y que no son tontos dicen, oye, cuidado, cómprame la mía, que los españoles te pueden meter la almendra amarga. Y el tema todavía se va a empeorar más en este sentido, con lo cual hace más necesario trabajos como este, por la próxima limitación, el límite máximo que está dándole vueltas la EFSA, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria. Están ahora mismo haciendo unas consultas, creo que fue en el mes de junio, no sé si a vosotros han... tal, y están pensando en poner esto que pone aquí, que son 20 miligramos por kilo de cianuro. Según unos cálculos que hice ayer, porque nosotros solemos trabajar en otras unidades y con amigdalina, creo que pueden ser en torno a unos 10 miligramos de amigdalina por 100 gramos, que es lo que nosotros normalmente trabajamos. Y como veremos posteriormente, incluso algunas variedades ligeramente amargas como Huara, que es la variedad italiana Tuono, pues supera esos niveles. Lo cual, el tema, o la almendrita esa amarga que se mezcla con la otra, el tema se puede poner peor de lo que está. Y que las almendras sean amargas no es raro, es decir, es lo más normal, porque los almendros originarios, de donde viene el almendro cultivado, todos son amargos. Lo raro es que sean dulces. Las almendras originarias, que son de esta zona de Asia Central, son estos tipos de arbustos, son almendras pequeñas, son almendros silvestres, todos de semilla amarga. Lo que pasa es que, como Raquel demostró en un trabajo que publicó de Science, de la revista Science, no hay mucha gente en Murcia que tenga una publicación de Science, una revista, es la mejor revista científica que hay a nivel internacional, pues ella demostró que en algún momento dado hubo una mutación, un cambio en el ADN, que esos almendros amargos se volvieron dulces y ahora ya nosotros nos comemos las almendras dulces. Pero el ADN es muy sabio y recuerda, tiene por ahí guardado, y de vez en cuando nos sale una amarga, como veremos a continuación. Celestino nos habla también de la prunasina y la amigdalina, que son los productos responsables del amargor, básicamente. Entonces, vamos a ver, para que se hagan una idea, los dos compuestos son muy similares. Es un monoglucósido, o sea, tiene una glucosa o tiene dos glucosas. Ya está, son iguales. Pero sí que hay una diferencia a nivel de distribución en la planta, ¿no? La prunasina está en todos los almendros y en todos los melocotoneros y en todos los albaricoqueros, en todos los prunus, como se dice prunasina, ¿no? Y la amigdalina es el diglucósido. La prunasina normalmente la encuentras en las raíces, en las hojas, en los tallos. Tú coges una hoja de melocotonero y haces así, huele amargo. Eso es que se hidroliza la prunasina. Pero la amigdalina se acumula en la semilla, se acumula como diglucósido, y esos es los dos compuestos que nos hacen la puñeta a los que comemos la almendra amarga, ¿vale? La amigdalina y la prunasina no son amargas. Lo que pasa es que cuando tú te comes una almendra, la masticas y con la saliva y tal, y con los enzimas que hay, se hidroliza, se rompe y va a dar las glucosas y luego dos compuestos muy peligrosos. Uno es el cianuro, ¿vale? El ácido cianhídrico, y otro es el que le da el sabor amargo, que es el benzaldehído, ¿vale? O sea que no son compuestos amargos en sí, pero su hidrólisis, por eso a veces tardas un poquito en detectar ese sabor, ¿no? El benzaldehído es el amargo y el cianhídrico es el que la EFSA pues le tiene puesto como producto tóxico, le tiene enfilado, ¿no?, para evitar que aparezca en la cadena alimentaria. Y estos son un poco, para que tengamos una idea, son valores antiguos de una tesis doctoral de hace tiempo, para que vean un poco la diferencia que hay de ser amargo o no ser amargo, ¿no? Aquí, por ejemplo, las almendras amargas, pues aquí tenemos valores de, bueno, vamos aquí a la media, entre 2.000 y 5.000, ¿no? 4.000 miligramos puede ser una cifra acertada. Las dulces, en general, o no tienen, o tienen un poquito, algunas bastante, ¿no?
Y luego, bueno, ahí. Y luego las ligeramente amargas, que tienen valores en torno, digamos, a 20 miligramos, ¿no? Como hemos señalado antes, estas ligeramente amargas superan los límites que se están barajando actualmente. O sea, cuidado, que eso, la almendra guara, que como he señalado anteriormente, es una variedad tradicional italiana que se llama tuono, que le cambiaron el nombre, pues es una variedad muy difundida. Muy difundida. Y eso puede ser una cosa importante para el tema. Entonces, lo que queda claro es que las almendras dulces se diferencian muy bien de las amargas en el contenido de amidalina y, por supuesto, una vez probadas, pues se nota perfectamente. Vamos a hablar un poquito de temas científicos, pero para no aburrirles demasiado, lo único que quiero decirles es que nosotros conocemos actualmente cómo se controla genéticamente este carácter, y esto tiene mucha importancia en todo lo demás, ¿no? Es un gen, a lo mejor ustedes conocen bien lo que son los genes, ¿no? Pero bueno, es un solo gen, es un carácter simple, y que además el amargo es recesivo, por eso es raro, por eso es raro. El dominante es el dulce, y entonces pues por eso es más frecuente. Además, creo que esta diapositiva de la tesis de Raquel o de alguna publicación nuestra, no recuerdo. Además, incluso sabemos dónde está ubicado en el mapa genético del almendro, con sus 8 grupos de ligamiento o cromosomas, que es más o menos lo mismo. Pues sabemos que está situado aquí en el grupo de ligamiento 5, en el cromosoma 5, en esta posición. O sea que se saben muchas cosas a nivel científico de esto. Y bueno, actualmente tenemos muchas variedades y también sabemos cuáles llevan ese recordatorio amargo, ¿no?, del pasado, y cuáles no. Y eso es muy importante a la hora de muchas cosas, que ahora entraremos en el tema de los patrones, de los rebrotes, de todas estas cosas, ¿no? Entonces sabemos que hay variedades que no son portadoras, ¿no? La conocida Ferrañel, Lorán, que está muy difundida, la nuestra del CID, más limitada, y la inmensa mayoría son portadoras. Por ejemplo, la Marcona. Ah, qué buena es la Marcona, sí. Vale. La de Mayo, excelente. Pero esas dos variedades son portadoras. Sí, sí. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando se cruzan ellas, aunque sea de manera natural en las plantaciones, y esa almendra se la lleva al agua a la cuneta, cuando sale un árbol, como veremos posteriormente, puede ser amargo selectivo. No son amargos, puede ser amargo. ¿Vale? Entonces es importante que sepamos que la mayoría de las variedades que tenemos en el campo llevan ese gen ahí escondido, ¿no?, para poder manifestarlo. Y aquí vienen las almendras amargas, por ejemplo. Si yo tengo aquí dos variedades que he señalado en amarillo, dos variedades portadoras, con esa D mayúscula y esa D minúscula, pues resulta que si se poliniza la Marcona con la de Mayo, o la Garrigues con otra que sea heterocigótica, que sea portadora, pues de esas semillas el 25%, o sea, todas las semillas serán dulces, porque los árboles, ahora lo veremos, siempre dan el mismo sabor de la semilla. Pero cuando esa semilla germina en la cuneta, el 25% de los árboles van a tener semilla amarga. Eso es sí o sí. Quiero decir que todo esto que estamos poniendo aquí, bueno, son tablas sencillas, pero todo responde a trabajos de investigación publicados en revistas de estas americanas o inglesas o tal, que no lee nadie, bueno, excepto nosotros, pero quiero decir que los resultados que estamos exponiendo aquí se deben a resultados científicos hechos en ensayos bastante serios, ¿no? Bastante. Y ahora vamos con el tema de los patrones, porque te he visto ahí muy tendencioso a crucificar a los patrones francos, ¿no? Y tienes razón en cierta medida. Realmente, cuando utilizamos los patrones francos, y según la misma norma de la herencia que conocemos, podemos pensar que en torno al 50% pueden ser amargos, o menos quizás, no lo sabemos. Pero a ver, pero no tiene por qué ser así, porque incluso cuando tú tienes un árbol amargo y yo lo polinizo con un árbol no portador, todas las semillas de ese árbol son amargas, todas. Pero si yo pongo 100 semillas y me salen 100 arbolitos, ninguno de esos arbolitos será amargo. Yo tampoco pretendo que entendáis esto así, aunque es relativamente sencillo, pero bueno, mirando las tablas y conociendo el control genético, por eso, aunque es un tema científico, es súper interesante a nivel... Pero eso es así. Tú coges un árbol amargo y nos dices, oye, polinizarlo con lo que tú... Y yo lo polinizo con lo que yo quiero, y te aseguro que todas las semillas son amargas. Pero si tú las dejas que germinen y salga un árbol, ese árbol, que es tu patrón, puede ser amargo o no. ¿Vale?
Y en ese sentido yo tengo que romper una lanza a favor de los patrones francos en el tema del secano. Sí. El cultivo de patrones híbridos, aunque esto no va en esta conferencia, el cultivo de patrones híbridos en secano duro, como el que tenemos en Murcia o en la zona de Granada próxima, ¿no? de Baza, todo esto, que hay pues hay que poner patrones francos. Sí. Patrones francos. Aunque sea amargo el patrón, si tú haces una injerta controlada y tienes la variedad, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Es verdad que por desconocimiento o por intereses, porque el vivero le resulta más cómodo trabajar con los híbridos, que vienen de cultivo in vitro, todos homogéneos, en alveolos y tal, y el franco es más del viverista tradicional, ¿no? Pero el patrón franco tenemos que tener, o sea, tenemos que seguir utilizándolo sí o sí en las plantaciones de secano. Porque ahora mismo todo lo que había de híbrido en plantaciones ya de 8 o 10 años, cuando viene un año lluvioso como este, que han crecido los árboles y ahora viene el verano y tenemos 5 o 6 meses sin lluvia, pues los árboles se mueren. Entonces, hay que utilizar patrones francos, sí, pero hay que tener cuidado para que no te salga la parte de abajo amarga. Bueno, ahora aquí hemos presentado una serie de curiosidades, ¿no? Pues la gente dice, no, es que yo tengo un árbol que la mitad es dulce y la mitad es amargo. Nada, olvídate. Los árboles o son dulces o son amargos, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado en ese caso? Puede pasar de todo, ¿no? Porque en la agricultura pues es tremendo. Cuando tú hablas con un agricultor, con el otro, te cuentan anécdotas que dices, bueno, esto no se puede creer ni él, ¿no? Puede haber una mutación somática, como os indico ahí, muy raro, rarísima. O lo más probable es que esté la rama de la variedad con la rama del patrón, que el patrón está bien abajo, pero bueno. O puede haber injertado con varias variedades, o yo qué sé. Pero la realidad es que los árboles o son dulces, o son amargos, o son ligeramente amargos, ¿no? Otra pregunta. Yo tenía un árbol dulce y de pronto se ha vuelto amargo. Imposible. Imposible. Puede haber una mutación, pero muy raro. Vuelvo a decirlo, los almendros son dulces o son amargos y estos lo son toda su vida, ¿vale? Y todo el árbol. Si no es que tenemos varios árboles, o el tío se equivoca de la almendra o lo que sea, pero eso también es una cosa importante. Otro tema que se oye por ahí. No, es que yo tengo una plantación de almendras dulces y como el vecino tiene ahí un montón de amargos, me ha polinizado mis almendros y me los ha puesto amargos. Madre mía, por favor. Pero ¿qué cosas puede inventar la gente? Esto está demostrado en este trabajo, que es de una publicación americana. Más o menos, si veis, mira, aquí tenemos las madres aquí en la columna esta, ¿no? Varias madres. Y todas esas las polinizamos, una dulce, otra dulce portadora, una ligeramente amarga portadora y una amarga, ¿no? Pues la polinizamos con variedades dulces no portadoras, las portadoras de la dulce, la ligeramente amarga y la amarga. Pues al final, el sabor de la almendra es como la madre, o es dulce, o es ligeramente amargo, o es amargo. Es decir, el polinizador no afecta para nada el sabor de la almendra. Ahora, cuando tú cojas esas almendras y las germines y te dé un arbolito, eso ya es otro cantar, que está determinado por el control genético del carácter que, como hemos señalado, conocemos. El patrón. Bueno, pues eso es lo que señalábamos antes, por desconocimiento o por intencionalidad comercial. Está todo el mundo con el patrón franco, que es malísimo. No es así. El patrón, aunque sea amargo, no vuelve amarga la variedad. Imagínate la de francos que hay. Imagínate que el 25% son amargos. Coño, pues las marconas siguen siendo dulces, los de mayo siguen siendo dulces, los ferrañés siguen siendo dulces, etcétera, etcétera. Entonces, el patrón no tiene ninguna influencia, que sea dulce o amargo, sobre el sabor de la variedad. ¿Cómo se identifican los árboles de almendra amarga? Bueno, pues es tan sencillo como probar una almendra. Es la mejor manera. Tú coges una almendra, te la comes, haces así un poquito, si es amargo lo ves en un segundo. Esa es la manera más sencilla. Si queréis gastar dinero o queréis estimar la cantidad de amigdalina, pues enviáis las muestras al CEBAS y nosotros os analizamos las muestras sin problemas. Pero realmente probando una almendra es. Entonces la gente dice, no, es que los amargos son más tempranos, los amargos tienen la hoja no sé qué. No, el sabor amargo es independiente a cualquier otro carácter. La única manera de detectar si es dulce o amargo es probando una almendra.
o haciendo un análisis de mitalina, ¿no? Vamos a ver. Y aquí otra vez, pues bueno, pues lo que hemos comentado, ¿no? Yo insisto en el tema de los patrones porque creo que sería un error basándonos en el tema de que el almendro franco puede ser amargo, que lo puede ser, el eliminar las plantaciones de franco, porque eso sería un desastre para la producción murciana de secano. En regadío sí, en regadío siempre recomendamos los híbridos. Sí. O en un secano de, ¿qué te digo yo?, de León, ¿no? Con 500 milímetros, que es más de lo que un agricultor, que esos son 5.000 metros cúbicos, que aquí no pone casi nadie, ¿no? Aunque al menos en Estados Unidos le ponen 10.000. Entonces, es verdad que en las plantaciones comerciales la causa principal de que haya un almendro amargo por ahí metido en tu plantación es un fallo de la injerta. Ha fallado la injerta, ha salido el patrón y 1 de cada 4 teóricos pues, es amargo. Si no estamos atentos, lo cual es bastante fácil, como ahora explicaré, si no estamos atentos tenemos un almendro amargo que nos va a estropear, el resto de la partida de almendra. Y cuando llegue la EFSA, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, y nos coja toda la plantación, es decir, este supera los 10 miligramos. Venga, fuera. Esta partida, fuera. Y eso es un problema económico muy importante. El franco tradicional es de Garrigues. Sí. O vete tú a saber. O así lo compran o así lo venden los viveros. Pero hay de todo. Pero es igual. Es verdad que el franco de almendro tiene un riesgo de ser amargo. Pero, como he señalado ya en repetidas ocasiones, la cuestión es tenerlo bien injertado y asegurarte que tienes la variedad. Y es verdad que los híbridos, como ha señalado Celestino, no tienen ese problema. ¿Por qué? Ahora mismo se comercializan fundamentalmente dos tipos de híbridos. El GF677, que es un híbrido creado en la Gran Ferrat en Francia, que es un híbrido almendro melocotonero. Entonces, si fallara el injerto, pues bueno, lo que da ni es un melocotonero ni es un almendro, es un melocotón pequeñito. Aparte tiene un vigor bestial, con lo cual se ve muy fácil. Y el otro, que es el Garnet, pues más fácil todavía porque tiene la hoja roja, que es la gran ventaja, aparte de la resistencia a nematodos, la gran ventaja del Garnet. Entonces es verdad que en las plantaciones modernas, con variedades, o sea, plantaciones monovarietales, con Antoñeta, Marta, la que sea, y con patrón híbrido, pues la probabilidad de tener un amargo es nula. Y eso es lo que le ha pasado a los americanos, porque los americanos lo que utilizan de patrón normalmente es el melocotonero. Entonces, claro, si hay un fallo, porque es verdad que la variedad americana non-parel, que es la principal, también es portadora. Así que casi todas son portadoras. Entonces, bueno, pues aquí tenemos el panorama, ¿no? Nosotros admitimos que esto de las amargas, si te toca, te toca. Hay una cultura ahí que tiene que ir cambiando, pero que tenemos un problema muy grave que puede afectar, y a partir de esa norma, de ese límite máximo, si se confirma, puede ya poner la puntilla a la industria de la almendra mediterránea en general, pero por lo que nos toca a nosotros, española. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues ya lo ha dicho Celestino, son los objetivos de nuestro grupo operativo. Pues primero hay que quitar todos los almendros que están por ahí sueltos, abandonados en las cunetas, plantaciones abandonadas. Todo esto hay que eliminarlo. ¿Por qué? Porque aunque tú no vayas a recogerlo, pues siempre hay uno que a 5 euros va a ir a recogerlo. Y siempre, no coato, pero siempre hay un tío que le compra la almendra y que y te la mete y al final, yo recuerdo una visita a una cooperativa que no fue a vosotros, y no voy a decir cuál es, y yo le pregunté hace ya muchos años: oye, ¿y vosotros esto de las almendras? Esta amarga, esto lo tenemos súper controlado. ¿Esto? Digo, bueno, no, es que nosotros, nuestros productores son de confianza y nos regalaron una bolsita de 5 kilos de almendras. Yo no he visto más almendras amargas en mi vida. O quien no ha abierto, incluso de alguna marca conocida de frutos secos, has abierto una marcona, que muchas de ellas no son marcona. Coño, esto es amargo. La marcona no es amarga. Es que no es marcona, es que es una mezcla lo que es. Etcétera, etcétera. Entonces, es un problema grave. Luego, el agricultor muchas veces sabe que tiene almendra amarga. A nosotros nos ha pasado en la finca nuestra experimental. Oye, los amarillos no los cojas, que son amargos. Son kilos. Joder, ¿cómo que son kilos? Claro, son kilos. A 5 euros. No, los amargos no se pueden coger. Y el agricultor tiene que ser el primero. Y para enseñarle, pues no hay más remedio que penalizar.
de manera importante, ¿no? Sea a través de las cooperativas o a través de la ley, ¿no? Entonces el agricultor tiene que identificar y tiene que arrancar los árboles. Y sí que es verdad que hay una manera fácil de identificar los amargos en las plantaciones nuevas, porque la mayoría de las plantaciones nuevas de almendro, aunque sean sobre franco, para secano, normalmente son variedades de floración muy tardía. Muy tardío. Y por su origen, los patrones francos amargos suelen ser de floración temprana. No es una norma, no es una regla, pero es una generalidad. De manera que si tú tienes una variedad tardía tipo Ferrañer y llegas allí a la plantación y ves que a mitad de mes de enero un árbol tiene flores, ya puedes suponer que tienes un árbol equivocado. Y si es equivocado, hay una probabilidad de que sea amargo. Tienes que seguirlo, probarlo. Si es dulce, lo dejas. Si es amargo, lo quitas o lo reinjertas. Bueno, lo de la compra de almendra a productores de confianza, pues es lo que he comentado antes. Esta cooperativa decía que sus productores eran de confianza, pero serían de poca confianza, creo yo. Y lo que hemos señalado, ¿no? En las plantaciones monovarietales con patrones híbridos, la probabilidad, no, aquí pone hay menos probabilidad, yo creo que es casi cero, ¿no? Y para hacer esto, ¿qué es lo que necesitamos? Pues necesitamos financiación, pero no estos 500.000 euros o lo que nos han dado para el grupo operativo. Esto es, bueno, pues está bien, es una buena iniciativa, que antes no ha habido, pero a nuestro juicio tenemos que ir más lejos. Y aprovecho que hay aquí un director general, que en su mano tendrá algo que hacer, pero yo creo que no solo la administración, aquí en España estamos muy acostumbrados a que la administración nos resuelva las papeletas, ¿eh? Y yo vuelvo a insistir, a 8 euros, a 8,3 euros la ecológica, los productores están ganando mucho dinero, las cooperativas también. Y ahora baja un poquito la otra, pero ya volverá a subir cuando absorbamos todo eso, ese 18% de incremento americano. Entonces, la industria también tiene que aportar dinero y soluciones con la administración, ¿no? Lo que sí que es importante para nosotros, yo creo que tiene que hacerlo a nivel global, a nivel nacional, ¿no? Como son este grupo operativo, ¿no? Y entonces, pues los objetivos del grupo operativo que tú has señalado muy bien, pues yo creo que debemos de hacerlos, pero para todos, ¿no? Y con unas directrices claras, arrancar los almendros amargos localizándolos con la aplicación, el desarrollo de la máquina famosa que está muy avanzado en nuestro grupo operativo para detectar la almendra amarga en la industria, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que a los españoles, yo creo que a todos los seres humanos hay una manera muy fácil de educarnos, y es castigándonos. Es decir, la legislación, ¿no? Es decir, vale, yo al tío que pille con una almendra amarga me lo cargo, en el sentido figurativo, lógicamente. Y para esto hay otro tema muy importante, que es la trazabilidad. Porque si yo me como una almendra de hacendado, que pone no sé qué, almendra, no sé qué, amarcona, de lo que ponga, y es amarga, yo podría ir a Mercadona y decir, a ver, esta bolsa tiene una amarga, y este señor debería ir para atrás hasta coger de la oreja al productor y dice, es la última vez que te compro almendra. O sea que creo que la trazabilidad, porque al final el consumidor es la máquina, porque las va a probar todas, ¿eh? Y si tuviéramos una trazabilidad perfecta, pues podríamos ir hasta el árbol, hasta la plantación, ¿no? Y eso creo que es importante. Y insisto que esto debe hacerse globalmente, a nivel regional, a nivel nacional, productores, administración, la industria también, las partidoras, etcétera, etcétera. Y bueno, pues yo creo que he hablado de más y si tenéis alguna pregunta, pues... las preguntas las dejamos para después. Muy que bien. pongan ahora Rubén Olalde de ECN Electronics, que son los que han hecho la app para móviles para la geolocalización de los almendros amargos.
el grupo operativo en realidad ha subcontratado a la empresa ECN Electronics para la realización de uno de los objetivos que tenía, que era lo de la creación de una app móvil para poder geolocalizar los almendros amargos en campo. Yo voy a hacer la presentación de la parte de todo este plan que se ha estado hablando. Una parte que se compone de dos, a su vez, que son las aplicaciones con las que se pretenden generar y mantener y poder editar el censo de los almendros amargos a pie de campo. ¿Vale? Me presento primero, soy Rubén Olalde, como han dicho, soy el jefe de desarrollo de ECN Electronics y estamos desde hace unos meses pues trabajando en este conjunto de aplicación de escritorio y aplicación móvil y aplicaciones móviles que vamos a ver con más detalle en la presentación de hoy. Por un lado, está la aplicación de escritorio, ¿vale? Una aplicación que está pensada para las cooperativas, que luego iremos viendo un poco cómo interactúan todos los elementos que pueden utilizar estas aplicaciones. Pero desde la aplicación de escritorio, que es para Windows, está pensada para que los técnicos de las cooperativas puedan manejar el censo de los árboles que ya están censados, porque se han censado utilizando la aplicación móvil, y por otro lado manejar las credenciales de la aplicación móvil, ¿vale? La aplicación móvil, como veremos cuando lleguemos a esa parte, requiere de unas credenciales para poderla utilizar, un nombre de usuario y una contraseña, y las credenciales pues las crea el propio técnico de la cooperativa. El técnico de la cooperativa, digamos, el funcionamiento normal de este proceso es da de alta a un socio que pertenece a esa cooperativa y a su vez da de alta una serie de usuarios localizadores, se ha llamado al perfil, que son normalmente empleados de este socio, y mediante esta clasificación, esta categorización, podemos compartimentalizar mejor cuáles son las partes del censo que se pueden ver y las que no se pueden ver. Todo esto tendrá más sentido en un momento, pero como resumen, la aplicación de escritorio hace esto, pero vamos a irla viendo en más detalle. ¿Vale? Como decía, esta herramienta está pensada para los técnicos de las cooperativas y pueden manejar los usuarios y manejar el censo, sin más. ¿De acuerdo? La aplicación de escritorio se maneja tiene un menú de navegación que nos permite acceder a las dos herramientas, ¿de acuerdo? Las dos partes de la herramienta, digamos, la edición del censo y la edición de los usuarios. Las vamos a ir viendo. Por un lado está la edición del censo, o la consulta del censo, que tiene a su vez dos partes. La primera es el mapa interactivo, en el cual se nos muestra un mapa con la ubicación, con este icono que veis aquí, que enseguida os explicaré el código de colores, el icono que indica el punto donde se ha dado de alta un árbol utilizando la aplicación móvil. ¿De acuerdo? Este mapa es totalmente interactivo, de hecho utiliza la API de Google, y pues podéis hacer con él lo que estáis acostumbrados a hacer en Google Maps, pues hacer zoom, desplazaros, etcétera, utilizando el minimapa de la parte superior derecha. Os podéis desplazar de un punto a otro del mapa y demás. ¿De acuerdo? Los iconos que veis en el mapa hace un momento son estos. Utiliza un código de colores que se va a mantener a lo largo de toda la aplicación de escritorio y de la aplicación móvil, de forma que se interiorice mejor qué es lo que quiere decir cada uno de estos colores. Los colores indican el estado en el que se encuentra el árbol. El árbol puede pasar por 5 estados diferentes. ¿De acuerdo? Vamos a verlos. El primero es el estado localizado, que es el color naranja. Este estado indica que el árbol simplemente se ha dado de alta utilizando la aplicación móvil. De este árbol tenemos la información, por supuesto, de las coordenadas con las cuales se ha dado de alta, el usuario que lo ha dado de alta, la fecha, y a través de las coordenadas pues toda la información de la ubicación de ese árbol, la localidad. Bueno, evidentemente con las coordenadas podemos saber todo, la altitud, la localidad, provincia, etcétera. Y ese es el estado inicial de todos los árboles. Cuando se da de alta un árbol, siempre se da de alta con este estado. Y a partir de este momento puede cambiar de estado. Los cambios de estado del árbol es algo que se le permite únicamente a los técnicos. Los técnicos, utilizando tanto la aplicación de escritorio como la aplicación móvil, pueden coger un árbol y cambiarlo de estado, siempre con unas ciertas limitaciones por
por mantener la coherencia de los datos que veremos en un momento. El segundo estado es el estado rechazado. Como su nombre indica, es un almendro amargo que se ha localizado y ha resultado no ser almendro amargo, con lo cual se rechaza, es el color verde, y aquí ha terminado, digamos, la vida de este árbol en el censo. Se ha rechazado, con lo cual no es un almendro amargo y con este árbol ya no se puede interactuar más. Si no se rechaza, lo normal es que se verifique. ¿De acuerdo? Verificamos que este efectivamente es un almendro amargo, es decir, que en este punto, en estas coordenadas, hay un almendro amargo. Esta verificación, este estado, se indica con el color rojo. Y los otros dos estados en los que puede estar es cuando ya se ha hecho algún tipo de actuación sobre este árbol. La actuación inicial, que es simplemente identificarlo a pie de campo con alguna señal, un spray, con alguna cinta, alguna etiqueta. Cuando se le hace esta actuación, pues el árbol pasaría a estado identificado con su color azul. Y ya por último, cuando el árbol se gestiona, cuando se arranca, cuando se injerta, cuando se tala, etcétera, pasaría a estar en el color lila que veis, estado gestionado, y este árbol, al igual que en el estado rechazado, pues ha terminado ya, digamos, su ciclo de vida en el censo, al menos. ¿De acuerdo? El mapa tiene unos filtros en la parte superior, mediante los cuales podemos activar o desactivar cada una de estas capas, de estos estados que os decía. Y como veis, también pues, se puede utilizar el mapa con los controles normales de una herramienta de mapas tradicional, haciendo zoom, desplazándose, etc. Se puede hacer zoom para ver exactamente el punto en el que se encuentra el árbol. Esta es la parte de la herramienta, digamos, que tiene el mapa y nos permite ver los árboles. La siguiente parte de la herramienta que nos permite interactuar con el censo es el listado, ¿vale? Este es el listado, digamos, la parte más técnica, donde se muestran todos los árboles que están censados, aunque no se ve del todo bien. Muestra una tabla con una serie de columnas y una serie de filas. Para cada fila le corresponde, digamos, la identificación de un árbol, y en las columnas pues se muestra su identificador. Cada árbol tiene un identificador único. La fecha en la cual se dio de alta, se localizó, o bien la fecha en la que pasó a estar en el estado en el que se encuentra, es la fecha relevante que hemos llamado, la coordenada, la latitud, la longitud, la localidad, y por la última columna, en este caso, mostraría la cooperativa. Cada árbol, para ser localizado, pues requiere de un usuario. Los usuarios siempre terminan perteneciendo a una cooperativa en el planteamiento actual, sea porque son unos usuarios que ha dado de alta esa cooperativa, o sea porque ha dado de alta el árbol un técnico de la propia cooperativa. Sin más. Para acceder a este listado, en el menú lateral, el menú de navegación, pues es el segundo punto, ver o editar listado. Y esto es una tabla, digamos, dinámica. Si estáis acostumbrados a trabajar con tablas dinámicas, sea en Excel o alguna herramienta similar, pues podéis ordenar por cada una de las columnas. Vamos a ir viendo. También hemos añadido unos filtros en la parte superior para poder mostrar únicamente los árboles que se encuentran en alguno de esos 5 estados, y a su vez, si el filtro que seleccionáis es el de gestionados, podéis a su vez aplicar un nuevo filtro de cuál es el tipo de gestión de los 4 que hay: arrancados, reinjertados, replantados o cortados, ¿vale? Esto lo que hace es filtrar las filas de la tabla para que se muestren únicamente los árboles que se encuentran en ese estado o en ese tipo de gestión. A su vez, la tabla también tiene algunas herramientas más, como un buscador que nos permite introducir cualquier texto o cualquier número, y automáticamente se filtran las filas de la tabla cuando encuentre una coincidencia en cualquiera de los datos que se muestra. Es decir, podéis introducir una fecha y se mostrarían los árboles de esa fecha, o bien, como en este caso el ejemplo, un municipio, Granada, y se mostrarían únicamente las filas que contengan la palabra Granada. ¿Vale? En el vídeo, aunque no se ve del todo bien, pues lo veis en funcionamiento. En este caso, buscando la palabra Córdoba, se muestran las filas y te resalta las coincidencias que ha encontrado. O bien Granada, pues lo mismo, te resalta las filas que tienen coincidencia con esa palabra. Pero como os decía, también podríamos filtrar por latitud, introduciendo un número
o por fecha, introduciendo una fecha, y encontraríamos los árboles que se han censado en esa fecha. Otra herramienta que tiene esta tabla es que nos permite agrupar por columnas. ¿De acuerdo? Si lo habéis utilizado esta funcionalidad en Excel, pues es algo muy similar. Arrastrando una de los encabezados de la columna a la parte superior, lo veis aquí en directo, automáticamente se agrupa por esa columna, en este caso por municipio, y en la parte derecha también se puede ver un recuento de las filas, digamos, que han quedado una vez agrupada por esa columna, de forma que podamos ver cuántas filas hay en cada una de los, en este caso, cuántos árboles hay en cada uno de los municipios. Y por otro lado, en esta tabla, lo que podemos hacer es seleccionar un árbol, haciendo doble clic sobre él, o bien pulsando el botón inferior, que es en la parte inferior de la tabla, que muestra editar almendro seleccionado, y pasaríamos a esta otra ventana. Esta es la parte que nos permite editar el árbol, más allá de simplemente mostrar información del árbol o consultar el listado completo. Con esta ventana podemos modificar el estado del árbol. Siempre hay algunas modificaciones que como os dije, no se permiten por el tema de la coherencia de los datos, como por ejemplo si un árbol está rechazado, ya no se puede cambiar de estado, ha sido rechazado. Lo veremos con más detalle, lo que se puede y no se puede hacer con cada árbol, pero por lo general en esta ventana, que sepáis, se puede modificar la ubicación del árbol. Si por lo que sea desde la aplicación móvil consideramos que no ha sido del todo precisa, en esta herramienta pues podemos coger el pin, en este caso el pin azul de un árbol identificado, y arrastrarlo a otra ubicación. ¿Vale? A medida que lo arrastramos, pues se actualizan las coordenadas. Como sabéis, la fotografía puede no ser del todo... Si bien la fotografía puede ser precisa, puede que no esté del todo actualizada, pero sí que podemos ver en todo momento, a medida que arrastramos el icono, podemos ver las coordenadas del punto donde tenemos el icono, digamos. Una vez soltamos el ratón, que es algo que en la aplicación móvil podremos hacer con el dedo, como veréis. Una vez soltamos el ratón, pues se guardan las nuevas coordenadas. Y por otro lado podemos cambiar el estado del árbol. Podemos cambiar la ubicación o el estado del árbol. ¿De acuerdo? Si el árbol está en estado localizado, podemos cambiar a cualquiera de los otros 4 estados. Y si ha cambiado de estado, está en estado verificado, solamente podremos cambiar identificado o gestionado. Enseguida veremos una tabla con las acciones que se permiten, pero que sepáis que utilizando esta herramienta podemos cambiar la ubicación y el estado. ¿De acuerdo? Una vez hemos terminado de hacer las modificaciones, pulsaríamos el botón de guardar, que se encuentra en la parte inferior, y se guardarían los datos del árbol en la base de datos. Aquí veis, pulsamos el botón, hacemos doble clic sobre un árbol y podemos, por un lado, desbloquear la ubicación del árbol, lo cual nos permite interactuar con el mapa, y como veis podemos arrastrarlo a una nueva ubicación, se actualizaría la latitud y la longitud, las coordenadas, o bien podemos seleccionar uno de los 4 estados. En este caso, como este árbol, como veis, está en estado localizado, podemos seleccionar cualquiera de los 4. Una cosa que no he dicho es que si seleccionamos el estado gestionado, también tenemos que a su vez seleccionar qué tipo de gestión se ha hecho en ese árbol. Se ha arrancado, se ha reinjertado, etc. Bueno, como os decía, ya vamos a la parte de los usuarios, la parte de la aplicación de escritorio que nos permite interactuar con los usuarios, básicamente crear cuentas de usuario que a su vez podrán utilizar la aplicación móvil. Enseguida lo veremos. El planteamiento que se ha hecho para la aplicación y para el sistema en general es que los grupos, digamos, se compone una cooperativa, tendrá una serie de socios que dará de alta la propia cooperativa, y a su vez la cooperativa también podrá dar de alta a usuarios localizadores. Son usuarios que se les creará un usuario y una contraseña con la cual podrán utilizar la aplicación móvil, y a cada usuario localizador se le asignará un socio. De forma que como veis en el diagrama, la cooperativa, en este caso Almensur, tiene una serie de socios, cada socio tiene una serie de usuarios localizadores, uno o varios. ¿De acuerdo? Con esto conseguimos
manejar los permisos de la aplicación. Como hemos visto, cuando hemos accedido al mapa, pues se ven todos los árboles que están censados. Controlando mediante este sistema los permisos de la aplicación, conseguimos que no se vean todos los árboles que están censados, sino solamente aquellos realmente que pertenecen a tu grupo. Si eres un usuario de un empleado de un socio, nada más que podrás ver los árboles de tu socio, en sus campos o los que has dado de alta tú. Y si eres un técnico de la cooperativa, podrás ver en el listado todos los árboles que pertenezcan a los socios de tu cooperativa. Vamos a ver, por ejemplo, en este caso el socio Almensur 1, el socio 1 Almensur, tiene 2 usuarios localizadores, y tanto el socio, si utiliza la aplicación, que también puede tener un usuario, como sus empleados o sus localizadores, ven todos los árboles que se han censado para ese socio. No verían los del socio 2, que son los de la parte derecha, que no se ve por el brillo, pero si recordáis, no verían los árboles del socio 2, solamente los correspondientes al propio socio 1. ¿De acuerdo? Y lo mismo pasaría con el socio 2. El socio 2 solamente ve los árboles de él mismo, digamos, y sus localizadores ven todos los árboles de ese socio. Y los técnicos de la cooperativa, en este caso de Almensur, puede ser de Coato, de cualquier otra, pues ven todos los árboles en general de su cooperativa. Para esto, bueno, todo esto, el tema de permisos ya está controlado desde la propia aplicación. Cuando un usuario se valida, pues la aplicación ya sabe qué rol tiene, si es un localizador, si es un técnico, a qué cooperativa pertenece, por supuesto, y automáticamente la información se muestra acorde a eso. Pero en la parte de la aplicación de escritorio, lo que sí que pueden hacer los técnicos de las cooperativas es dar de alta a estas personas de las que hemos ido hablando. El socio, en este caso en el ejemplo hemos visto socio 1 Almensur, socio 2 Almensur, pues la cooperativa, los técnicos de la cooperativa, utilizando el ítem de menú gestionar socios, pues pueden acceder a un listado similar al que veíamos para los árboles, pero en este caso para los socios, donde ve todos los socios que tiene dados de alta. No se ve muy bien en la imagen, pero bueno, básicamente son 5 socios con datos de ese socio, y utilizando los botones inferiores de la aplicación puede dar de alta socios nuevos o bien editar los socios que ya existen. ¿Vale? Para cada socio pues le proporcionaría un nombre, su CIF, dirección, la localidad y la provincia de ese socio. Y esto lo que hace es crear digamos un contenedor para los usuarios localizadores, que enseguida veremos. Los usuarios localizadores es el último ítem del menú de la aplicación de escritorio, y este muestra un listado de todos los usuarios que pueden utilizar la aplicación móvil y que pertenecen a tu cooperativa. Digamos, cada uno de los localizadores, pues es en el planteamiento que hay ahora mismo, es empleado de un socio. Pues lo mismo una tabla donde se muestra información del localizador, de qué socio es empleado, y cuando pulsamos mediante los botones de la parte inferior podemos gestionar los usuarios. Podemos normalmente dar de alta un usuario nuevo o bien editar un usuario existente, y en este caso pues proporcionamos sus datos, nombre y apellidos, el socio, que veis en este caso el socio de este localizador es el socio Almensur 1, su NIF, un correo electrónico, y ya por último en la parte inferior nombre de usuario y contraseña. ¿De acuerdo? Esas son las credenciales que este usuario que estamos creando, en este caso Carlos Gómez Pascual, las credenciales que podrá utilizar para validarse en la aplicación móvil. Y esto es, en cuanto a la aplicación de escritorio, todo, que no es poco. Recordad que se puede interactuar en los listados de los árboles, se pueden modificar los árboles censados, se puede ver un mapa y se pueden gestionar los usuarios, los socios y los localizadores. Ya una vez dicho esto, terminamos con la aplicación de escritorio y pasamos a la aplicación móvil. La aplicación móvil es una aplicación que está disponible tanto para dispositivos iOS como para dispositivos Android, y ya está publicada en las tiendas, ¿de acuerdo? En la Play Store como en la App Store. En este caso la imagen de cada una de las dos tiendas, tanto de Android como de iOS. Esta aplicación se puede descargar ya desde hace unas semanas,
y una vez la descargamos y la instalamos, se nos muestra esta pantalla de bienvenida. En la pantalla de bienvenida lo que tenemos que hacer es introducir un nombre de usuario y una contraseña. Como os dije, la aplicación está protegida, hacen falta credenciales para utilizarla, y el nombre de usuario y contraseña que utilizaríamos aquí pues son los que hemos dado de alta, digamos, en la aplicación de escritorio. En este caso, los que estén viendo la presentación, hemos creado un usuario de prueba para que podáis utilizar la aplicación si queréis, aunque mi intención era enseñarla también en directo, pero debido a los problemas de iniciar la presentación, pero enseguida probaremos si funciona. Vale, hemos creado un usuario para que lo podáis utilizar. En este caso el usuario es nombre de usuario ECN en minúsculas, ¿vale? Las siglas de mi empresa, y la contraseña es 1234, ¿vale? ECN 1234, y con esto ya os validaríais en la aplicación y accederíais al menú principal y se os mostraría esta ventana. En este caso accederíais como un usuario de prueba que está creado para las pruebas de estas sesiones, y seríais un usuario localizador que pertenece al socio del Mensur. Bueno, sois empleado del socio del Mensur 1 y vuestra cooperativa es al Mensur, con lo cual veríais todos los árboles que están dados de alta para el socio del Mensur 1 y nada más. Si hubiera o cuando haya un socio del Mensur 2 dado de alta en el sistema, pues no veríais sus árboles, ¿de acuerdo? Solamente veríais los del socio del Mensur 1. Cuando os validéis en la aplicación, veis esta ventana de bienvenida, donde se muestran las tres funciones principales de la aplicación, ¿de acuerdo? Mostrar censo, modificar censo y nueva localización. Mostrar censo nos permite consultar, de la misma forma que hacíamos en la aplicación de escritorio, nos permite consultar los árboles que ya hay censados, ¿de acuerdo? Vamos a verlo, es la primera herramienta, mostrar censo, y cuando pulsamos ese botón accedemos a un nuevo menú que nos permite o bien ver un listado de los árboles o bien ver un mapa con los árboles censados. Ya veis que se comporta de forma bastante similar a la aplicación de escritorio. Podemos o bien acceder a un listado o bien acceder al mapa donde salen todos los árboles censados. Si accedemos a ver listado, el primer elemento de este menú, pues se nos muestra un listado con los árboles de forma similar a la aplicación de escritorio, pero en este caso un poco más adaptado a lo que es una aplicación móvil, donde se muestra cada uno de esos elementos que se muestra en el listado, pues sería un árbol que está censado, el color del recuadro y el color del marco de cada árbol identifica el estado en el que el árbol se encuentra, con el código de colores que ya comentamos antes, y para cada uno de los árboles se muestra algunos datos, su localización, o sea, en qué localidad está, perdón, su fecha de localización y su fecha relevante. En este caso, la fecha relevante de un árbol identificado es la fecha en la que fue identificado, y la fecha relevante de un árbol verificado, pues lo mismo, la fecha en la que fue verificado. Utilizando los botones de la parte superior, si os fijáis en los recuadritos naranjas que contienen los iconos de los diferentes colores, pues podemos hacer lo mismo que hacíamos en la aplicación de escritorio en el mapa. Activar o desactivar esa capa, digamos. Lo cual mostraríamos o no mostraríamos los árboles que se encuentren en ese estado. Si pulsamos en uno de los árboles que se muestran en este listado, pasamos a un mapa informativo, simplemente donde se muestra el mapa con la ubicación, con el icono con el icono del árbol que acabamos de pulsar y el punto en el que se encuentra, sin más. Este mapa es puramente informativo, no se puede modificar esta ubicación. Para modificarla lo podemos hacer desde la parte de modificar censo, a la cual accedemos desde el menú principal. En este caso simplemente podemos pulsar sobre un árbol, el árbol 185, y nos llevará al punto donde está ese árbol 185 con su geolocalización. Eso en cuanto a la parte del listado, de ver listado. En la parte de ver mapas, si os acordáis, del menú accedíamos en consultar censo, en ver censo. El primer botón era ver listado, el segundo botón es ver mapa, pues lo mismo que en la aplicación de escritorio. En este caso accedemos a un mapa también informativo, donde se muestran todos los árboles que están censados, cada uno con su icono y con su correspondiente color.
¿De acuerdo? Este árbol también utiliza la API de Google y también nos permite, pues, por supuesto, desplazarnos, hacer zoom y nos permite cambiar entre los estados del árbol híbrido, satélite o callejero. ¿De acuerdo? Si pulsamos sobre uno de los árboles del mapa, al igual que si pulsábamos en este de aquí, este mapa solamente muestra el árbol que hemos seleccionado. Este mapa los muestra a todos los que tenemos permiso para ver, eso es. Y si pulsamos sobre uno de los árboles del mapa, como veis en la imagen de la derecha, pues se muestra una ventana con información de ese árbol, con sobre todo cuál es su identificador y cuál es su fecha relevante. En este caso es verde, es un árbol que ha sido rechazado y podemos ver la fecha en la que fue rechazado. Bien. Volvemos, ya hemos terminado con el botón superior, mostrar censo. En este caso vamos al botón inferior, que es realmente la herramienta que tiene más entidad en esta aplicación móvil, que es la de dar de alta un nuevo árbol. ¿De acuerdo? Se llama nueva localización y cuando pulsamos el botón, pues se inicia un asistente que tiene una serie de pasos que ahora vamos a ver y nos permitirán dar de alta un árbol nuevo en el censo. ¿Vale? Para eso utilizar el GPS del dispositivo que estamos utilizando, de nuestro móvil, y vamos a ir viendo lo que hace. En el primer paso del asistente, lo primero que hace, disculpad, es ubicar el punto donde nos encontramos. Lo mismo que si arrancamos la aplicación de Google Maps, automáticamente Google Maps se centrará en nuestra ubicación, pues esto hace algo similar. ¿De acuerdo? Muestra el mapa y con un punto azul nos indica nuestra posición, la posición que él ha calculado utilizando el GPS del móvil. Una vez estamos en el árbol, o estamos lo más cerca posible del árbol que deseamos censar, que deseamos localizar, pasaríamos al siguiente paso. Luego, la idea es arrancar este asistente con nueva localización y o bien estando ya en el árbol o bien desplazarnos hasta el árbol y pulsar el botón continuar. Con el botón continuar pasamos al paso 2 del asistente, que lo hemos llamado localización precisa, y esto lo que hace, este paso del asistente, es tomar una serie de puntos GPS, un mínimo de 6, para hacer la media de las latitudes y longitudes, que variarán bien poco, pero siempre intentando maximizar la precisión que nos puede proporcionar el móvil que estamos usando. Y en este paso va a estar hasta que nosotros digamos, ¿de acuerdo? Él seguirá tomando puntos GPS y haciendo la media aritmética de cada uno de ellos. Evidentemente llegará a un punto que la localización variará bien poco. Y nada más. Cuando haya tomado un mínimo de 6 puntos, calculará la ubicación del árbol y se desbloqueará el botón de la parte inferior, que veis cómo está triangulando posición. Cuando ha terminado de triangular posición, pasa al botón continuar y ya lo podemos pulsar, o bien permanecer en este paso el tiempo que queramos. Pero cuando pulsamos continuar, pasamos a la modificación manual del punto. ¿De acuerdo? En este paso se van a mostrar dos elementos en el mapa. El punto azul, que es el punto que el móvil, que la API de Google en este caso, sigue pensando que es en el que nosotros nos encontramos, y se mostrará un nuevo punto, que es el icono de precisión que veis en el detalle a la derecha, ¿vale? Que muestra un punto de mira, y este punto es interactivo. ¿De acuerdo? Podemos pulsarlo con el dedo y arrastrarlo hasta el punto que nosotros queramos. Si consideramos que el GPS del móvil no ha calculado bien el punto donde creemos que el árbol está, pues podemos coger este icono de precisión y arrastrarlo al punto donde nosotros queramos. Si consideramos que la posición ya es precisa, en un primer momento evidentemente coincidirán los dos, el punto azul y el icono de precisión, pero el icono de precisión lo podemos arrastrar, como os decía. Si lo arrastramos, o bien si no lo queremos arrastrar, cuando estemos contentos con la ubicación del árbol, del icono de precisión en este caso, pulsaremos continuar y ya pasamos a un par de páginas que son meramente informativas, donde podemos dar datos adicionales del árbol, pero en este caso pasaríamos al formulario de la captura de la izquierda que veis, donde se muestra el usuario que está censando el árbol, que en este caso seremos nosotros, el que estemos utilizando la aplicación móvil, la fecha, la hora, la localidad y el municipio donde se va a censar este árbol. Esto lo calcula él automáticamente con las coordenadas que nosotros hemos censado.
y podemos dar observaciones del árbol, ¿de acuerdo? Cualquier comentario que pensamos que puede ayudar a identificar el árbol o cualquier otro comentario. Lo haríamos utilizando en la parte de observaciones, que es el último punto de este formulario, y es un campo de texto libre que nos permite pues, introducir texto. Y una vez terminemos, pulsaremos el botón guardar y el árbol se censará. Se contactará con nuestra API y se dará de alta este árbol en el censo. Se añadirá todos los listados y ya utilizando la aplicación de escritorio o bien esta propia aplicación móvil ya nos aparecerá en el listado y podemos interactuar con él cambiándolo de estado o bien haciendo cualquier otra actuación. Se mostrará a su vez un código QR con el identificador, en este caso con el identificador único del árbol, y ya habremos terminado con el asistente. ¿De acuerdo? Vamos a ver un vídeo. Bien. Pulsaríamos nueva localización. Se carga el mapa con la ubicación que ha calculado, que ha tomado con el GPS de nuestro móvil. Pulsaríamos continuar, con lo cual pasaremos al punto de localización precisa, que como os decía toma más puntos GPS. En realidad tarda mucho menos, tengo el vídeo pausado, ¿de acuerdo? Tomará un mínimo de 6 puntos GPS y hará la media de todos ellos. Y una vez termine, cambia el botón a continuar, lo podremos pulsar y se muestra, como veis, el icono de precisión, ¿de acuerdo? Podemos coger el icono de precisión y arrastrarlo a la ubicación que queremos que mejor identifica el punto donde se encuentra el árbol. Y una vez hayamos terminado, pulsaríamos el botón continuar y pasamos al formulario, ¿de acuerdo? En este caso no hacemos ninguna modificación, pulsamos el botón guardar y el árbol se registra. En este caso se registra un árbol con el identificador 310 y ya estará censado. Y ya lo podrán ver los técnicos y interactuar con él y modificarlo, etcétera. Y así sucesivamente. Cuando queramos dar de alta un árbol nuevo, como decía, se desplazaría el localizador al punto donde se encuentra el árbol, arrancaría este asistente, continuaría con todos los pasos del asistente, pulsaría guardar y daría de alta ese árbol. Y así tantas veces como sea necesario. Bien, y en cuanto al tercer botón del menú principal, que es modificar censo, es muy similar al botón del cual hablamos antes, mostrar censo, pero en este caso podemos interactuar con los árboles, podemos editar los datos de los árboles. En un primer momento, cuando pulsamos el botón, accedemos a un listado de los árboles censados, listado en el cual ya aparecería el árbol 310 que hemos visto se acababa de dar de alta, y cuando pulsemos en uno de los árboles, por supuesto, como siempre, el listado tiene el filtro en la parte superior, donde podemos activar o desactivar las capas de los estados de los árboles. Y también tiene un buscador que no comenté antes, debajo de los botones hay un buscador donde podemos introducir texto, de la misma forma que dijimos en la aplicación de escritorio, y se filtran los árboles de acuerdo al texto que hayamos introducido. Puede ser por el número identificador, puede ser porque buscamos Granada o porque busquemos una fecha, etcétera. Pues bien, una vez hemos localizado el árbol que queremos modificar, pulsaríamos sobre el árbol en el listado y accederíamos al menú de la derecha. Ahora, para el árbol podemos modificar su localización o bien modificar sus datos. Esto es análogo a la parte de la aplicación de escritorio. Si pulsamos modificar localización, podremos modificar la localización siempre y cuando el árbol se encuentre en estado localizado. ¿De acuerdo? Hay una serie de acciones que en la aplicación móvil y la aplicación de escritorio están bloqueadas, están prohibidas, entre comillas, porque no tiene sentido, o al menos así consideramos que no tiene sentido cambiar la localización de un árbol que ya ha sido verificado, que ya ha sido gestionado. Pero sí tiene sentido que un árbol sea dado de alta con una localización que no es del todo correcta, y en ese caso, antes de cambiar el árbol de estado, podríamos modificar la ubicación del árbol. En este caso, con modificar localización, que es el primer botón del menú de modificación del árbol, accederíamos a un mapa donde se muestra únicamente el icono de precisión que indica el punto donde ese árbol está censado. Utilizando las coordenadas con las cuales el árbol se ha dado de alta, pues se muestra el icono de precisión. Y en este caso el icono de precisión pues, se puede
pulsar con el dedo y arrastrarlo a una nueva ubicación. ¿De acuerdo? Cuando terminemos de arrastrar el árbol, pulsaríamos el botón guardar nueva ubicación y automáticamente se modificaría la ubicación del árbol en el censo. Vamos a ver una demostración de cómo funciona esto. En este caso el árbol 310 que dimos de alta antes. Pulsaríamos el primer botón de modificar localización. Aparece una ventana informativa que dice: para modificar la ubicación del árbol, pulse sobre su icono y arrástrelo a su nueva posición. En este caso lo que hacemos, ¿de acuerdo? Cogemos el árbol, lo arrastramos a ese nuevo punto que consideramos que identifica mejor el punto en el que el árbol realmente se encuentra, pulsamos guardar y automáticamente volvemos al listado y ya el árbol 310 ha cambiado de coordenadas. El siguiente botón, el segundo botón de modificación, aparte del de ubicación, es el de modificar datos del árbol. Esto es muy similar a la parte de la aplicación de escritorio. Y se muestra un formulario, se muestra esta ventana, esta pantalla con datos del árbol y podemos modificar algunas cosas. Podemos modificar el estado en el que se encuentra y podemos añadir observaciones o bien modificar las observaciones con las que el árbol se dio de alta. ¿De acuerdo? En este caso veis, como veis, se muestran los datos del árbol, la fecha de localización, la fecha relevante, en este caso es un árbol verificado el que hemos seleccionado, con lo cual aparece la fecha de verificación, localidad del municipio, y vamos al bloque, digamos, de estado del árbol, donde no se ve del todo bien en el proyector, pero están los 4 recuadros con los 4 estados. En este caso aparece seleccionado y coloreado el estado en el que el árbol se encuentra, pero podríamos cambiarlo de estado. En este caso, un árbol verificado lo cambiamos a estado gestionado, y si cambiamos a estado gestionado, pues tenemos que especificar qué gestión se ha hecho sobre este árbol, ¿de acuerdo? De las 4 posibles, si se ha arrancado, reinjertado, replantado o bien cortado. Como os decía, también podemos modificar las observaciones del árbol, y una vez hemos terminado, pues pulsaríamos guardar. Lo mismo que con la modificación de la ubicación, pues se suben los datos a la API donde están alojados todos los árboles y ya quedan guardados con su nuevo estado. En este caso vamos a ver una demostración de nuevo con el árbol 310. En este caso accederíamos a modificar datos. El árbol localizado, en este caso lo vamos a cambiar de estado gestionado. Aparece un combo donde cambiemos el tipo de gestión que se ha realizado y pulsaríamos guardar. Y ya el árbol 310 ha cambiado de color a color lila, que indica que es un árbol gestionado, y en este caso, al igual que si hubiera sido rechazado, pues termina el ciclo de vida de este árbol en el censo, digamos, puesto que ya no puede cambiar de estado ni de localización. Pues bien, como ya os he dicho alguna vez a lo largo de la presentación, hay una serie de cambios que no se permiten. Por cierto, una cosa que me olvidé. No sé si os habéis fijado en el vídeo. Vamos a verlo otra vez. En la parte inferior, supongo que veis que aparece un botón que no he mencionado, que es borrar árbol. Borrar este árbol. Los árboles se pueden borrar siempre y cuando, al igual que para modificar la ubicación, se encuentran en estado localizado. Entendemos que se pueden dar de alta por error árboles, y solamente si se encuentran en ese estado localizado, en el estado inicial, digamos, del árbol, nos permitiría borrarlo. ¿De acuerdo? Un comentario. Como os comentaba, los cambios de estado, hay determinados cambios de estado que están bloqueados por mantener la coherencia de los datos, porque no tiene mucho sentido que un árbol que ha sido rechazado cambie de estado. Como os he dicho, un árbol rechazado hemos terminado con él, un árbol gestionado también hemos terminado con él. En alguno de los otros estados pues tiene sentido que el ciclo de este árbol, de este almendro amargo, pues se pueda modificar en el futuro, ¿de acuerdo? Un árbol localizado, que es el estado inicial en el que se da de alta utilizando el asistente que vimos antes, puede cambiar a cualquiera de los otros 4 estados. Esta acción solamente la puede hacer un técnico utilizando la aplicación móvil o utilizando la aplicación de escritorio, ¿de acuerdo? Cuando verifica que realmente es
un almendro amargo, pues lo cambiaría a estado verificado. Si lo verifica y asimismo se identifica el árbol en el campo con alguna señal identificativa, lo cambiaría a estado identificado. Y cuando el árbol haya sido gestionado, pues lo cambiaría a estado gestionado. Esto solamente lo pueden hacer los técnicos. Los usuarios localizadores solamente pueden dar de alta los árboles y no pueden modificar sus datos más allá. Miento. Pueden modificar la localización una vez el árbol se ha dado de alta, únicamente si no lo han cambiado de estado todavía. Esto es porque de la misma forma que lo puede haber dado de alta por error y se permite borrarlo, lo puede haber dado de alta donde no es y se permite modificar su ubicación. ¿De acuerdo? Podría borrarlo o bien borrarlo y darlo de alta de nuevo, o bien simplemente modificar la ubicación utilizando la herramienta que vimos antes. Y en cuanto a los técnicos, los cambios de estado que se permiten pues son lo que os decía. ¿De acuerdo? Si el árbol está en estado localizado, que es el color naranja, puede cambiar a cualquiera de los otros estados. Si el árbol está en... Disculpad. Si el árbol está en estado rechazado, ya no puede cambiar de estado más allá. ¿De acuerdo? Ha sido un árbol rechazado, hemos terminado con él. Si el árbol está en estado verificado, solamente puede pasar a ser identificado cuando se identifica el árbol en el campo, o bien gestionado cuando se gestiona. ¿De acuerdo? No puede pasar de verificado a rechazado, como indican las señales del diagrama. Si el árbol está en estado identificado, únicamente puede pasar a estar en estado gestionado. Y si está en estado gestionado, pues terminaríamos ya con este árbol, ha sido gestionado, y ya, como si hubiera sido rechazado, terminamos con él. ¿De acuerdo? Pues esto es todo lo que os tenía que explicar de la aplicación, tanto de escritorio como de la aplicación móvil, pero espero no haberme alargado demasiado, y por mi parte eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Rubén. A partir de ahora comenzamos con lo que son los ruegos y preguntas. ¿Hay alguna pregunta? ¿Se podían recibir preguntas por internet o algo de eso de la gente que estaba online? ¿Eh? A ver, la aplicación móvil al final solo se va entonces, si he entendido bien, a darle autorización o permiso a personas que están relacionadas con las cooperativas. O sea, realmente un usuario, ¿se va a dar publicidad suficiente como para que un usuario que vaya por el campo y vaya detectando o haya encontrado un almendro, o que sepa que está en una finca, que sabe que alrededor en esos linderos o cunetas están amargos, se va a poder, cómo esa persona va a poder actualizar o informar de esos almendros? Si no conociese a nadie de ninguna cooperativa en estos momentos, ¿podría aportar esa información o solo está restringido a miembros del grupo operativo? ¿Se sabe algo de eso? ¿Cómo se va a hacer? Ahora mismo está así, ahora mismo está planteado así. Como tú dices, ese usuario que sabe, no pertenece a ninguna cooperativa ni es agricultor, pero sabe positivamente que tiene en su finca un almendro amargo, no podría darlo de alta utilizando la aplicación. Pero esto es así porque se ha planteado así, no por imposibilidad técnica, digamos. Claro. Ahora mismo el proceso sigue este orden, ¿de acuerdo? Las cooperativas, que ahora mismo son estas dos, Coato y Almensur, tienen una serie de usuarios técnicos que hemos dado de alta porque nos lo han solicitado así, y esos técnicos tienen capacidades para dar de alta usuarios nuevos. Pero cualquier usuario que se salga de estos grupos, digamos, no podría utilizar la aplicación ahora mismo, pero porque este es el planteamiento inicial. Si fuera necesario cambiarlo porque se introducen cooperativas nuevas o porque se replantea el sistema de qué usuarios pueden utilizar la aplicación o cuáles no,
se podría hacer, sí. Muy bien, gracias. Nada. Yo tenía otra cosa que no me ha quedado muy clara. Sí. Yo podría colocar un árbol amargo en la finca de mi vecino. ¿En la finca de tu vecino? Sí. Sí. Podría Sí, buscar. efectivamente sí. Sí, sí, a ver, la aplicación no controla, digamos, la aplicación no te limita a dar de alta utilizando el icono de precisión a las fincas. La aplicación no tiene una base de datos de que este socio tiene esta serie de fincas o esta serie de parcelas. No. Pero si das de alta el árbol tú, va a quedar grabado como que el sido usuario tú que ha dado el de que alta ha ese árbol ha sido tú. No por el hecho de dar de alta un árbol un punto GPS que resulta estar en la finca de Juan, resulta que ese árbol es responsabilidad de Juan, ¿no? Si el árbol lo has dado de alta tú, así va a quedar en el sistema realmente. Lo que pasa es que después el técnico visita, ve el árbol y en realidad si comprueba que no es amargo, lo rechaza Sí. y ya lo deja rechazado. En cualquier Sí. caso queda registrado quién ha sido el autor de esa geolocalización. Sí, sí, sí es. El Se puede usuario. equivocar una vez, 2 veces, pero no 50 veces. Bueno, como decimos, como ahora mismo la aplicación está limitada para que lo utilicen aquellos usuarios que realmente son dados de alta por la cooperativa, nos evitamos todo el tema este de la pillería o que alguien la utilice con fines ilícitos o de cualquier otro tipo. Si alguien se equivoca una vez, pues no pasa nada, se ha equivocado, ha dado de alta el árbol en la finca del vecino, pero si se equivoca varias veces, pues De todas ya maneras, veremos. lo que ha dicho Raquel sería muy interesante porque, claro, en principio el productor se va a limitar, si así lo desea, a identificar para la cooperativa exclusivamente Ujú. esa información. Pero ¿qué pasa con todo lo que hay fuera de las plantaciones regulares? Si realmente la limitación no está en cuanto a las plantaciones, sino en cuanto a los usuarios que pueden utilizar la aplicación. El usuario tiene que pertenecer, ahora mismo, como os decía, el planteamiento tiene que pertenecer a una cooperativa y a su vez a un socio. Pero ese usuario ya tiene los permisos para utilizar la aplicación y ya puede dar de alta el árbol en el punto que él considere, no necesariamente en una finca, ni en una finca de su socio, sino en su propia finca, en su casa particular o en la cuneta de la carretera que utiliza para ir a trabajar todos los días. Si eso cambia en el futuro, pues yo os digo, técnicamente se puede hacer, por supuesto. Si el tema este de las credenciales ha sido por el planteamiento que se le ha hecho a la aplicación, que podría cambiar y hacer la aplicación pública para que lo utilizara cualquiera. Sí. Entonces nos encontraríamos seguramente con más problemas de esos que comentas, que alguien dé de alta árboles en la finca del vecino al que le tiene un poco de manía, pero vamos, que técnicamente se podría hacer, sí. Es que con la dificultad que conlleva hacer una campaña abierta, ¿no?, de identificación de amargos, ¿no?, con la gente en un pueblo, pues vamos a acabar con todos los amargos allí. Entonces el domingo cada individuo del pueblo va a coger su móvil y va a buscar árboles amargos. Y por cada uno que luego se compruebe que es verdad, le vamos a regalar 1 kilo de almendras de cobarde, esta marcona buenísima que tenéis al vacío, fritas y tal. En fin, quiere decir que el propietario, los socios de Coato de Almensur, que son muchos, Ujú. pero claro, mucho más son la población en general, que debe estar concienciada de este problema que al fin y al cabo afecta mucho al desarrollo rural de los pueblos, ¿no? Porque el almendro ahora mismo, afortunadamente, se ha convertido en una herramienta muy interesante para muchas regiones un poco desfavorecidas que han visto en el cultivo del almendro una oportunidad de salir adelante, ¿no? Pero Sí. con la garantía de que sean almendras de calidad dulces. Sin duda, Que pero- podría ser. Sí, desde luego. Ahora mismo la aplicación esta, digamos, acaba de nacer. Y esta aplicación, como os decía, la puedo utilizar Almensur, Coato, si se añade alguna cooperativa, si esto funciona y va bien, y si mantiene... Vamos a empezar, digamos, como aquel que dice, yo como técnico desarrollador, simplemente os puedo decir que técnicamente, esto que decís, se puede hacer. No hay nada que lo impida, pero vamos a empezar, que funcione con estas dos cooperativas, que se den de alta muchísimos árboles, que se actúe sobre ellos y que veamos que esto realmente ha ayudado que es una pieza que funciona en este rompecabezas que es el que pretende erradicar la almendra amarga.
y por qué no pasar a más allá. Pues realmente añadiendo todas las cooperativas que fueran necesarias, no solamente en estas dos comunidades autónomas, sino en las que sea necesario, y lo que se decida. ¿Más preguntas? También se puede realizar alguna pregunta a Federico, ¿no? Sí, claro. ¿Hay alguna pregunta para alguno de los ponentes? Pues entonces, José Martínez Usero. Para clausurar ya la jornada. Bien, pues muchas gracias a todos por vuestra presencia. Quiero agradecer en primer lugar al director general, Pepe Gómez, el haber estado aquí esta mañana con nosotros, acompañando a Coato en este caso y al grupo operativo en general en esta presentación que se ha hecho de hasta donde hemos llegado hoy, que es a la aplicación. Quiero también agradecer a Croen que nos haya dejado este sitio en estos momentos en los que estamos viviendo, porque son circunstancias un poco complicadas, y por tanto también quiero agradecer a todas aquellas personas que habéis estado aquí esta mañana y también a aquellas que no habéis podido estar aquí, que nos estáis viendo que sois muchas las que nos están viendo desde la transmisión online que estamos haciendo. Quiero deciros que toda esta jornada se ha grabado y se va a colgar en la página web de Coato, y no sé si en algún sitio más, Coato, la página web de Coato por lo menos, y en el grupo operativo también, para si alguien quiere seguir las explicaciones más tranquilamente, probablemente, de lo que Rubén acaba de hacer con la aplicación, o algunas de las explicaciones que se han dado por parte de Celestino, de Andrés o los demás ponentes, pues podéis tenerlas ahí. Yo creo que el almendro forma parte de nuestro paisaje, ¿no? Estamos en Murcia. Creo que es un cultivo muy importante por su función económica, que es algo que es normal que tenga que ser. Al final todo tiene que tener una repercusión económica, pero también por ese paisaje que nos crea, por esa función ecológica que nos crea y que nos está desarrollando, incluso por ese tablacho que está poniendo en algunos casos a la propia desertización que estamos teniendo en el sureste español. Yo espero que la jornada esta haya sido de vuestro agrado, que hayáis aprendido cosas. Yo lo he hecho. Por mi profesión me dedico también al campo agrícola, pero no tengo tanta relación con el almendro como podéis tener muchos de los que habéis intervenido aquí. Esperemos que no sé cómo decirlo, lo que habéis impulsado desde Coato y desde el grupo operativo, a ver si soy capaz de explicarme, sea capaz de dar un impulso al sector. Como habéis dicho, que en España tiene un problema con el tema de la almendra amarga, yo he aprendido muchas cosas, por el tema de que tenemos los patrones francos y que en Estados Unidos no es así porque utilizan regadíos, híbridos y demás. Esperemos que sea un verdadero impulso para poder llegar a un final que nos lleve a controlar ese problema de la almendra amarga. Y por último, quería adelantaros que esto no es el final, que aquí es lo que tenemos en la primera jornada. ¿La habéis llamado segunda jornada? Sí, porque se hicieron ya se ha hecho una en Granada. Pero que nosotros tenemos otra el 27 de agosto, en la que ya vamos a presentar la maquinaria. Que toca en ese momento, la maquinaria, que lo va a hacer desarrollada por la empresa OFM para detectar y separar las almendras amargas del resto de las almendras dulces que a todos nos gusta comernos. Y nada más, no sé si me dejo algo, pero que en principio agradeceros a todos vuestra presencia y hasta a ver si el día 27, si os interesa, podemos continuar con estas jornadas. Muchas gracias. Muchas gracias.